El día en que Jezabel murió fue único en Jezreel, una ciudad antigua que servía como capital del reino del norte de Israel. En ese día se llevó a cabo la ejecución de la infame Jezabel, considerada la mayor delincuente de la casa de Acab. Jezabel introdujo la adoración de Baal, el dios venerado en Canaán y Fenicia en tiempos antiguos, en la vida religiosa judía durante el reinado de Acab. La práctica de la adoración de Baal se extendió por Israel, afectando también a Judá. Diferentes lugares adoraban a Baal de diversas maneras, atribuyéndole responsabilidades en la agricultura, criaturas y fertilidad de la humanidad. El título de Baal fue ampliamente usado en el Antiguo Testamento, refiriéndose al gran acto de Dios en el panteón cananeo, frecuentemente asociado a Hadad, el dios amorreo. Jezabel no solo introdujo a Baal, sino que también mató a los profetas del Señor, influenció a su esposo e hijos a practicar el mal, convirtiéndose en una maldición para la nación. El reinado de Jezabel duró 3 reinados, pero finalmente llegó su día. Una falsa profetisa en la iglesia de Tiatira fue comparada con Jezabel, como se menciona en Apocalipsis 2:20, acusando a la tolerancia hacia esta mujer que llevaba a los siervos de Dios a la inmoralidad y la idolatría. Su destrucción en Jezabel se ve como un ejemplo típico de la destrucción de idólatras y perseguidores, como se describe en Apocalipsis 17:5 y 6, donde Babilonia se asocia con las abominaciones de la tierra y está embriagada con la sangre de los santos. El general Jehú fue designado por Dios para buscar a Jezabel, siendo una figura de juicio para su familia. El desenlace trágico de Jezabel estuvo relacionado con un evento específico: el asesinato de Nabote. Jezabel había asesinado a Nabote para tomar su propiedad, y el profeta Elías lanzó una maldición sobre ella y su familia. Este acto culminó en la intervención divina que resultó en la muerte de Jezabel en Jezreel. Nabote era un jizreelita. Poseía una viña en Jezreel que estaba situada cerca del palacio del rey Acab. Como estaba tan cerca del palacio, Acab pensó que sería una buena idea convertir la viña de Nabote en un huerto. Por lo tanto, el rey propuso compensar a Nabote por su viña o proporcionarle otra viña mucho mejor en otro lugar. Sin embargo, Nabote no quería renunciar a la propiedad que había heredado de sus antepasados y afirmó que el terreno no se vendería a ningún precio. Al no poder adquirir la viña de Nabote, Acab se sintió ofendido y regresó a casa con un semblante taciturno y enfadado. El berrinche del rey hizo que renunciara a la comida. La reina Jezabel descubrió que su esposo estaba descontento dentro del palacio y le preguntó sobre el motivo de su disposición. Acab le contó la historia de Nabote. Jezabel le aseguró que mientras él fuera rey, podría tener todo lo que deseara en el mundo. Entonces ella le garantizó que actuaría personalmente diciendo: «Levántate y come, alegra, voy a conseguir para ti la viña de Nabote, el jizreelita». Primeros Reyes 21:7. Jezabel entonces avanzó en hacer los preparativos necesarios para deshacerse de Nabote. Primero, falsificó cartas supuestamente provenientes del rey, instruyendo a los nobles de la ciudad y a los ancianos a proclamar un día de ayuno y poner a Nabote en un lugar destacado entre el pueblo. 2 canallas debían ser posicionados cerca de Nabote con la misión de acusarlo falsamente de maldecir tanto a Dios como al rey. Nabote debía ser llevado fuera de la ciudad, donde sería apedreado hasta la muerte. Estas acusaciones fueron totalmente inventadas. La conspiración diabólica tramada contra Nabote tuvo éxito, debido a que una sentencia de muerte no podía ser ejecutada basándose en solo un testigo. Jezabel tomó las precauciones necesarias para plantar 2 testigos falsos. Por lo tanto, cumplió con la ley cuando le convenía. Fue cuando podía manipularla de una manera que le facilitara mentir, robar y asesinar. Una parte especialmente atroz del plan de Jezabel fue la proclamación de un día de ayuno.
utilizando una ceremonia religiosa para encubrir su intención asesina y asegurar que la presencia de Nabote fuera degradada al extremo. Cuando la reina supo que Nabote había fallecido, informó a Acab que ahora podía tomar posesión de la viña de Nabote, lo cual Acab estaba más que feliz de hacer. Debido al impactante asesinato de Nabote por parte de Acab y Jezabel, Dios los condenó a ambos. El profeta Elías se dirigió al monarca para entregarle la palabra de Dios. De hecho, Elías se encontró por primera vez con Acab mientras el rey examinaba la viña que había robado. El profeta preguntó al pueblo: ¿No has asesinado a un hombre y confiscado su propiedad? Así dice el Señor: en el lugar donde los perros lamían la sangre de Nabote, los perros lamerán tu sangre, sí, la tuya. A continuación, Elías profetizó que el Señor traería una catástrofe sobre la casa de Acab y que cada miembro masculino de la casa de Acab moriría y sería devorado por las fieras en lugar de recibir un entierro honorable. Su esposo, Acab, murió en una batalla contra los sirios. Como sucesor de Elías y profeta por derecho propio, Eliseo retomó la cruzada de Elías. Eliseo nombró a Jehú como rey de Israel. Jehú ya se había deshecho del hijo de Jezabel, Jorán. Jehú tiró de su arco con toda su fuerza y disparó a Jorán entre los hombros. La flecha atravesó su corazón y él se desplomó en su carro. Aquí vemos a Jezabel desafiando el juicio que está por venir. Ella supo que Jehú había ejecutado a su hijo y que había arrojado su cadáver en la parcela de Nabote, según la palabra del Señor, y que ahora venía a Jezreel, donde ella no podía evitar caer luego como un sacrificio ante la espada furiosa de Jehú. Jezabel se enteró de esto y ahora ve cómo encontrará su destino. Se posicionó en una ventana en la entrada de la puerta para desafiar a Jehú y provocarlo. No eligió esconderse como lo haría alguien aterrorizado por la venganza divina. En cambio, se expuso a ello y despreció la retirada. Se burló del miedo. Observa cómo un corazón endurecido contra Dios enfrentará esto, pero nunca nadie endureció así el corazón contra él y prosperó. En lugar de mostrar humildad y tristeza por su hijo, ella se pintó la cara para que pudiera parecer ella misma, que es grandiosa y majestuosa, con la esperanza de intimidar a Jehú, hacerle perder prestigio y poner fin a su carrera política. El Señor Dios ordenó a su pueblo que se rapara la cabeza y se envolviera en tela de saco, pero aquí pintándose y vistiéndose, andando en contra de Dios. Isaías 22:12-13. Por tanto, aquel día el Señor, Jehová de los ejércitos, llamó a llanto y a endechas, a rapamiento del cabello y a vestirse de cilicio. Pero he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Una de las indicaciones más seguras de la caída es un corazón impenitente en tiempos de adversidad. Que aquellos que confían en las apariencias externas se examinen en un espejo. Ella no tembló ante Jehú, el instrumento de la venganza de Dios. En cambio, hizo la pregunta amenazadora sobre si Zinri tuvo paz después de matar a su maestro. A pesar de que la mano de Dios estaba contra su familia, a ella no le importó, sino que desafió abiertamente. Esa era solo la espada en su mano. Estamos muy dispuestos, cuando estamos en problemas, a estallar en pasión contra los instrumentos de nuestro problema, cuando deberíamos ser sumisos a Dios y enojarnos solo con nosotros mismos. Ella encontró satisfacción en la creencia de que las acciones actuales de Jehú eventualmente resultarían en su propia caída y que él no encontraría paz en ello. Él la había privado de toda esperanza de paz, y ahora ella planeaba interrumpirlo de la misma manera. Los reformadores y reprobadores que actúan pueden enfrentar problemas, pero no deberían tener miedo. Filipenses 1:28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que esto para ellos es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios.
Ella citó un precedente para disuadirlo de continuar con este emprendimiento. ¿Zimri tuvo paz? ¿Quién es Zimri del que habla la reina Jezabel? El hombre que vino a salvarla se llamaba Jehú, no Zimri. Mira, este Zimri fue un hombre popular que subió al trono por sangre y traición, y en 7 días fue obligado a quemar el palacio sobre su cabeza, y él mismo en él. Jezabel básicamente le estaba diciendo a Jehú: ¿no puedes esperar una situación mejor? Pero este no fue un caso similar. Si el caso hubiera sido similar, habría sido apropiado proporcionarle este recordatorio. Los juicios de Dios sobre aquellos que vinieron antes que nosotros de cualquier manera pecaminosa deben ser advertencias para nosotros para tener cuidado de no seguir sus pasos. Fue un error comparar a Jehú con Zimri. Aunque las acciones de Zimri fueron movidas exclusivamente por sus propios deseos egoístas y crueldad, Jehú fue ungido por un profeta y ejecutó sus acciones bajo órdenes del cielo. Al comparar personas y cosas, debemos tener cuidado de percibir la diferencia entre lo precioso y lo vil. Jehú pidió ayuda contra la mujer, no se preocupó por sus amenazas y gritó: ¿quién está conmigo? Segunda Reyes 9:32. Entonces, Jehú levantó el rostro hacia la ventana y dijo: ¿quién está de mi parte? ¿Quién? Y 2 o 3 funcionarios lo miraron. Fue llamado para hacer la obra de Dios en la reforma de la tierra y castigar a aquellos que se burlaron de él. Ahora busca ayuda en esta tarea, esperando que haya otros dispuestos a ayudar y apoyarlo. Levanta el estandarte y hace una proclamación como Moisés: ¿quién está del lado del Señor? Y el salmista: ¿quién me defenderá contra los malhechores? ¿Quién tomará una posición por mí contra aquellos que hacen el mal? Salmo 94:16. Observa que una vez iniciado el trabajo de reforma, llegó la hora de preguntar quién está de su lado. Su propia presencia la traicionó y la entregó a él para llevar a cabo su justa venganza. 2 o 3 camareros miraron a Jehú con tal semblante que lo animaron a creer que estaban de su lado, y a ellos les pidió que no la arrestaran ni protegieran hasta nuevas órdenes, sino que la derribaran de inmediato, lo que era una forma de lapidar a los criminales, lanzándolos de frente desde algún lugar empinado. Como resultado, ella experimentó las repercusiones del apedreamiento que infligió a Nabote. La arrojaron al suelo. Segunda Reyes 9:33. Y él dijo: arrójenla en el suelo. Entonces la arrojaron al suelo, y un poco de su sangre salpicó la pared y los caballos, y él la pisoteó. Si la instrucción de Dios podía justificar a Jehú, entonces la instrucción de Jehú también podía justificarlos a ellos. Es posible que tuvieran un rechazo oculto hacia la maldad de Jezabel y la odiaran a pesar de servirla. También es posible que ella fuera cruel y perjudicial para aquellos a su alrededor y estuvieran satisfechos con la oportunidad de vengarse de ella. Finalmente, es posible que lo hicieran porque vieron el éxito de Jehú y esperaban ganarse su favor y mantener sus posiciones en su corte. Fue arrojada contra la pared y el pavimento, y luego los caballos, que estaban todos cubiertos con su sangre, la pisotearon mientras aún estaba viva. Esta fue la manera más vergonzosa. Podría haber sido condenada a muerte. Atestigua la destrucción del orgullo y la crueldad, y luego declara que el Señor es justo. Los propios perros completan su vergüenza y ruina, de acuerdo con la profecía. Después de que Jehú se refrescó en el palacio, pensó para sí mismo que la mejor manera de mostrar respeto por Jezabel era enterrarla. A pesar de ser una persona terrible, era una hija de un rey, esposa del monarca y madre del rey. Segunda Reyes 9:34. Cuando él entró, comió y bebió, y dijo: vean ahora a esta mujer maldita y entiérrenla, porque ella es hija de un rey. Pero aunque él había olvidado lo que el profeta había dicho, Dios no lo olvidó. Segundo Reyes 9:10. Y los perros devorarán a Jezabel en el territorio de Jezreel, y no habrá quien la entierre. Entonces él abrió la puerta y huyó.
Mientras él comía y bebía, los perros devoraron su cadáver de modo que no quedó nada excepto su cráneo desnudo. Su rostro pintado desapareció, así como los pies y las manos. Segunda Reyes 9:35. Fueron a enterrarla, pero no encontraron nada de ella excepto el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Los voraces perros no tuvieron consideración por la dignidad de su linaje. Para ellos, la hija de un rey estaba en el mismo nivel que cualquier otra persona. Aunque mimemos nuestros cuerpos y los disfrutemos deliciosamente, dejemos que sepamos en qué momento serán un festín para los gusanos subterráneos. Cuando Jehú fue informado de esto, recordó las palabras aterradoras que ya habían sido pronunciadas antes. Primeros Reyes 21:23. También habló Jehová de Jezabel diciendo: los perros comerán a Jezabel en el campo de Jezreel. Nada debería quedar de ella más allá de los monumentos de su infamia. Estaba acostumbrada a hacer sus apariciones en días públicos mientras estaba en un estado increíble, y el glamour siempre sería: esta es Jezabel. Qué puerto y figura absolutamente magníficos. No puedo creer lo hermosa que es. Sin embargo, a partir de este momento, eso no se repetirá. A menudo hemos sido testigos de que los impíos sean enterrados. Eclesiastés 8:10. Vi además a los impíos sepultados, los que habían cometido actos nefandos, que habían entrado y salido del lugar santo, y fueron olvidados en la ciudad donde habían obrado así. También esto es vanidad. Sin embargo, a veces, como aquí, los impíos no tienen sepultura. Eclesiastés 6:3. Si un hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de sus años fueren muchos, y su alma no se saciare del bien, y también careciere de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. No había ningún rastro de Jezabel en ninguna parte, excepto en los textos sagrados. Nadie se atrevió a decir cosas como: este es el sepulcro de Jezabel. Por lo tanto, el nombre de los impíos caerá en desgracia y será olvidado, incluso sobre la tierra.